De análisis técnico en la hora del inversor con Raúl Calle de Ibroker. Raúl, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Alma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy hemos decidido elegir empresas que pertenecen a sectores comunicantes, aunque no sean el mismo. Son, por un lado, empresas del sector audiovisual, streaming, pero también del mundo de los videojuegos. Netflix, Disney, Electronic Arts y Activision Blizzard, ¿no? Sí, vamos a empezar por las que son plataformas como Netflix y Disney. Y luego, como Disney también tiene licencias para juegos, pues vamos a analizar dos empresas de creación de juegos como son Electronic Arts y Activision Blizzard. Pues vamos a empezar con Netflix entonces, empresa que presentaba resultados esta semana, unos resultados pues negativos. No sé si peores de lo esperado, porque es verdad que los movimientos que venía haciendo la empresa en los últimos tiempos podían pronosticar un poco lo que ha pasado, pero sí, unos resultados negativos. Vamos con ella. Sí, vamos con Netflix. Viendo el gráfico, la verdad es que es un gráfico no apto para gente muy conservadora y muy moderada, porque vemos que, además lo estamos viendo aquí, que de 2020 hasta sus máximos, pues ponemos aquí, se revalorizó hasta los máximos un 132%, pero es que desde que realiza esos máximos en noviembre de 2021 vemos que realiza una caída casi vertical en apenas hasta la zona de soporte de casi un 76% en apenas 7 meses. O sea, es una caída, Sí, sí. y encima una caída donde en el análisis técnico es muy importante ya no solo la caída, sino cómo se hace la caída y la intensidad de la caída en relación al tiempo, porque se puede corregir por tiempo y por precio. Pero es que aquí vemos que encima tienes gap bajistas muy pronunciados, muy acentuados. Entonces, vemos que el valor realiza una caída muy importante, se detiene en una zona de control de precios, tanto en mayo como en junio, como en julio de 2022, que estaríamos hablando de la zona de control de precios de los 168,50 dólares, que sería una zona de soporte relevante, y desde ahí vemos que ha rebotado, no se ha acercado todavía a la zona de resistencia, que la tendríamos en los 393 dólares, pero vemos que desde esta zona ha realizado un rebote de corto plazo. Vamos a ver la intensidad del rebote, de casi un 90% de rebote. ¿Qué es lo que esperaríamos en este valor? Pues en este valor ahora mismo con el rebote, si sigue la inercia alcista y el impulso, pues lo razonable sería que acercarnos a la zona de resistencia en los 393 dólares. En caso de corregir en el muy corto plazo, lo que tendríamos que tener cuidado y habría que vigilar es el soporte de la línea de tendencia alcista, de la directriz de tendencia alcista, que vemos que está siendo muy clara, y en el muy corto plazo, si esto se rompe, pues habría, y el movimiento continúa, nos iríamos a la zona de soporte de medio plazo, que estaría en los 168,50 dólares. Sí, sí, efectivamente, para quienes tienen aversión al riesgo, desde luego no es un valor. No es un valor para gente muy conservadora, es verdad. Bueno, Tal pues cual. vamos a... Continuamos con Disney, ¿no? Sí, vamos a continuar con Disney. Vamos a ver el gráfico. Y aquí lo tenemos. Yo creo que ya tenemos el gráfico en pantalla, ¿no? Yo no lo veo porque voy con un pelín de retraso, pero me dicen que sí, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a ampliar un poco el time frame. Vemos que Disney, al igual que muchas empresas en los momentos más duros de la pandemia de COVID en marzo de 2020, pues vemos que cayó a niveles de mínimos que actualmente se convierten en el nivel de soporte. Desde esta zona de mínimos rebota con mucha intensidad hasta los máximos, casi un 50%, pero es que vemos que desde que realiza los máximos en marzo de 2021, vemos claramente que está haciendo está marcando una tendencia bajista clara con máximos y mínimos decrecientes en las velas. Esta caída, como vemos, se ha detenido en los 84,60 dólares, que son zona de soporte, que son mínimos también, mínimos cercanos a los mínimos de marzo de 2020. Estos mínimos que se convierten en la zona de soporte se realizan en febrero de 2022, y desde aquí vemos
que realiza un rebote, ahora está realizando una corrección intentando superar la zona de control de precios de los $115 que está marcado en el rectángulo, lo vemos que se ha marcado en el rectángulo, que sería una zona de control de precios que ha tocado en otros momentos, tanto en febrero del 2023 como en agosto de 2022 y en mayo de 2022. Entonces, la zona de resistencia la tendríamos clara en los $115 y la zona de soporte estaría también clara en los 84,64. Ahora mismo vemos que está, vamos a ampliarlo un poco para que sea más claro, ahora vemos que está en un momento de indefinición porque está entre el soporte y la resistencia. A muchos valores con movimiento lateral les pasa eso. Ahora mismo falta, después de este pequeño rebote de marzo, pero es un leve rebote ¿de cuánto? Nada, de casi un 7%, es un muy leve rebote. Ahora mismo estaría en una zona de indefinición, por lo que si continúa el movimiento iríamos a la zona de resistencia, los $115, y si se produce un proceso correctivo tendremos que estar pendiente que no pierda la zona de $84,60. Vale, perfecto. Este es un gráfico bastante distinto al de Netflix. Sí. Esta tendencia bajista, pero bastante diferente. Bastante diferente. Vamos a ir con... Y ahora vamos con las dos empresas puras de creación de juegos electrónicos y vamos con Electronic Arts, por ejemplo. Con Electronic Arts, la primera. Perfecto. Aquí lo que vemos es, si lo vemos en un gráfico de un poco de medio y largo plazo, o sea, tenemos aquí el 2020, 2021, 2022 y lo que tenemos de 2023, se ve claramente cómo ha estado dibujando un movimiento lateral. Lo que pasa es que, claro, es un movimiento lateral amplio. Muchas veces estamos acostumbrados o pensamos que los movimientos laterales tienen que ser movimientos con rangos muy estrechos y vemos aquí un claro ejemplo de una empresa que está cotizando con un rango lateral, con un movimiento lateral, pero con un rango más amplio, que tendríamos la zona de resistencia, lo tendríamos en los 146,78, $147, y la zona de soporte, que son los mínimos relativos, los tendríamos en los $110. Como vemos, ha estado dibujando en dientes de sierra, ha estado moviéndose tiene una caída en marzo, como sucedió con muchísimos valores tecnológicos, a raíz del movimiento alcista posterior a la caída de marzo de 2020, vemos que se revaloriza, vamos a ver cuánto se revaloriza hasta la zona de resistencia, vemos que efectúa una revalorización de casi un 70%, pero es que desde entonces se está moviendo en la zona de control de precios de lo que hemos dicho, de la resistencia de los 146,78, 147 y la zona de soporte en los $110. ¿Qué es lo que hace? Lo vemos clarísimamente, que toca la zona de resistencia, no consigue superarla con claridad y corrige. Vuelve a tocar la zona de resistencia, en este caso la supera, pero no tiene una continuación en el impulso y corrige. Y se ve claramente que ha estado testeando y tanteando la zona de resistencia sin conseguir superarla, hasta que ha habido un momento que ya directamente, a partir del último toque en la zona de resistencia en septiembre de 2021, ya corrige con más intensidad y se detiene en la zona de soporte. Ahora mismo estaría realizando desde la zona de soporte un rebote de corto plazo de casi un 18% de rebote, de profundidad, desde el mes de marzo de 2023, de este mes de marzo. Y aquí vamos a ampliar vamos a verlo más de cerca. Y aquí, como sucedía en el gráfico anterior, tendríamos una situación en la que si hay una continuidad en el rebote, lo razonable sería, y el primer objetivo sería ir a testear la zona de resistencia en los 146,70, o en caso de una corrección habría que vigilar la zona de los 110, que es el soporte. ¿Podríamos estar hablando, Raúl, en este caso de movimiento lateral de largo plazo? Sí. Es que muchas veces las correcciones, en el análisis técnico, las correcciones estamos acostumbrados a visualizarlas cuando tienen mucha intensidad en muy corto espacio de tiempo. Y hay muchas veces que esas correcciones son en tiempo y en precio, o sea, son en precio con un tiempo corto, pero también pueden ser en precio con un tiempo largo. Entonces, aquí vemos claramente que están en un movimiento lateral bajista de muy largo plazo, porque desde el mes intentó testearla
en agosto de 2020, pero en ningún momento ha conseguido superar la resistencia de los 146,70, 146,79. Pues vamos con el último valor, Raúl. Sí, vamos. Ahí. Lo tenemos, es que yo voy un pelín tarde, entonces no te puedo... ya ¿No está todavía? No, me dice por aquí mi compañera No. Mireia. No me dejaba... Estoy con las dos pantallas y me tenía problemas para saltar el ratón, pero ya lo tengo. Lo tienes tú controlado, venga, perfecto. Sí, ya lo tengo. Bueno, pues en este caso, ampliando el time frame, pues vemos algo parecido. Vemos que hace los mínimos, o sea, desde una revalorización, corrige antes del inicio de la pandemia de COVID, luego cuando está en el momento de marzo de 2020, y desde ahí tiene un impulso alcista bastante grande, y bastante acelerado. Pero vemos también que la empresa corrige y desde entonces efectúa una corrección, y vemos este gráfico, que es un gráfico, igual que decíamos el de Netflix, que no es un gráfico para inversores muy conservadores. Aquí en este gráfico ya te estoy diciendo algo, porque los gap, tanto alcistas como bajistas, pues son señal clara de que hay mucha volatilidad y hay mucho movimiento en el mercado. Y es que aquí vemos en este gráfico que desde que llega a sus máximos en febrero de 2021, tiene una corrección desde febrero de 2021 hasta noviembre de 2021 de casi un 50%, pero es que dentro de esa corrección, de ese 50%, cuando parece que se ha recuperado, directamente abre con un gap alcista, o sea, tiene una recuperación fuerte con un gap alcista, supera, cierra el hueco bajista, el gap bajista de noviembre de 2021, pero si nos damos cuenta, desde que realiza ese gap bajista, o sea, ese gap alcista, en lugar de tener una continuación en el impulso alcista, lo que está haciendo es un movimiento de rango lateral donde se está apoyando en el soporte, y desde que se apoya en el soporte, cada vez que se apoya en el soporte, lo vemos en el mes de noviembre de 2022 y lo hemos visto ahora en febrero de 2023, realiza un rebote, pero ese rebote no tiene la duración o la intensidad suficiente como para acercarse ahora mismo a la zona de resistencia, que estaría en los $99, porque ahora mismo está cotizando en 85,82. Pues ahí hemos visto compañías con sectores comunicantes y con gráficos completamente diferentes. El más impresionante, entre comillas, es el de Netflix, y quizá desde el punto de vista fundamental la evolución de la compañía también sea para hacer un buen análisis. Pues hemos analizado Netflix, Disney, Electronic Arts y Activision Blizzard. Raúl Calli, broker, un placer compartir contigo este jueves de análisis técnico. Igualmente, muchas gracias, Alma.